algunas de las inquietudes y de la situación epidemiológica que se ha observado en relación al COVID y las medidas del COVID. Entonces, pues vamos a comenzar, vamos a presentarle unos datos epidemiológicos y posteriormente pues podemos interactuar con las inquietudes que tengan las personas. Entonces, a manera de introducción, voy a contarles un poquito cuáles son las fases de una pandemia, cuáles son los mecanismos de transmisión de los diferentes virus respiratorios, lo que hace referencia a aplanar la curva de contagio, la línea de tiempo de acciones implementadas en Colombia y algunos datos de la epidemiología del SARS-CoV-2 en niños colombianos, con algunos datos de la epidemiología de la infección respiratoria aguda en Bogotá y en Colombia, y comparando con algunos datos de otros países que han tenido unas medidas diferentes. Entonces siempre es importante entender, para entender en qué momento y en qué fase de la pandemia estamos y por qué las diferentes medidas. En una primera fase, una pandemia tiene una fase de preparación que va desde la declaración del evento de interés en salud pública hasta la confirmación del primer caso, que en el caso de Colombia fue el 6 de marzo del 2020. Entonces, en esa fase se prepara el país buscando fortalecer diagnóstico y fortalecer las medidas que vienen para las siguientes fases. La siguiente fase es la fase de contención, que va desde la confirmación del primer caso, que en este caso fue el 6 de marzo del 2020, hasta la demostración de la transmisión comunitaria, que se establece cuando más del 10% de los casos no tienen nexo epidemiológico, o sea, ya no son casos importados ni relacionados con los casos importados. Eso sucedió en Colombia el 31 de marzo del 2020. O sea, la fase de contención terminó en ese momento. Luego la tercera fase es la fase en donde estamos actualmente, que es la fase de mitigación, que va desde la demostración de la transmisión comunitaria, que ya lo comentaba, cuando más del 10% no tienen nexo epidemiológico, y es la fase donde estamos, donde ya hay circulación comunitaria, más o menos el 60% de los casos en la actualidad tienen transmisión comunitaria, y ya la fase 4, que es la fase, digamos, final de una pandemia, es la transmisión sostenida, cuando ya se producen casos de transmisión comunitaria sostenida, como lo que sucede en España e Italia, o sea, y en Corea, que ya quedan casos y queda como endémico el virus. Es muy importante para entender el contexto del impacto sobre las otras enfermedades, entender claramente cómo se transmite el coronavirus, porque precisamente al compartir el mecanismo de transmisión con otros virus respiratorios, pues también los otros virus se ven impactados, digamos, en su incidencia por las medidas que se tomen para controlar el coronavirus. Entonces, hay tres mecanismos de transmisión, pero los más relevantes son los dos primeros. El primer mecanismo es las gotas, que son pesadas, húmedas, grandes, que se producen al hablar, toser, estornudar, escupir, exhalar, ¿sí? Y estas gotas tienen un tamaño grande, generalmente mayor de 5 micras, en las cuales está incluido partículas virales y moco. ¿Sí? Entonces allí es una amalgama de células epiteliales, partículas virales y moco, que generalmente viajan a máximo 2 metros de distancia, como regla general. Y por eso es muy importante las medidas de distanciamiento físico, porque el virus viaja en condiciones normales hasta 2 metros de distancia. Y pues la persona infectada emite las gotas y la persona susceptible la recibe. Y la recibe y el virus penetra a través de la mucosa de la cavidad nasal, oral o a través de la conjuntiva. El virus no penetra a través de la piel. Entonces eso es importante y es una diferencia en relación, por ejemplo, al virus de ébola. Y comparte esta condición con la mayoría de los virus respiratorios. Ese es el primer mecanismo de transmisión. Y por esto, para este mecanismo de transmisión, las estrategias son el distanciamiento físico y la colocación del tapabocas tanto en la persona enferma, y por eso es universal, porque podemos ser asintomáticos, y en la persona susceptible también. Por eso todos debemos usar, digamos, de forma universal en este momento de la pandemia el tapabocas. El segundo punto importante es el contacto, que se da por el contacto con las superficies contaminadas. Entonces, esas gotitas del virus
también caen en las superficies, pueden durar en las superficies, dependiendo de la superficie, desde minutos hasta horas, y al tocarlo con las manos, llevarlo a la cavidad oral, a la cavidad nasal, a las fosas nasales y a los ojos. Y por ello producirse también la infección. Entonces, estos dos son los mecanismos realmente fuertes donde la gran mayoría de infecciones suceden y son los mecanismos que están descritos en la comunidad para transmisión del virus. Para el mecanismo de contacto, pues es fundamental también la higiene de manos y el evitar tocarse las ojos, nariz, boca y también el distanciamiento físico, porque al no tocarnos las manos, al no abrazarnos, al evitar este tipo de muestras de afecto que son tan importantes para nosotros, pero que en estas condiciones nos ha tocado disminuir y evitar, disminuimos el riesgo de que haya un contacto directo del virus con nuestras manos y con las cavidades. El tercer mecanismo es un mecanismo que se ve más que todo en el escenario clínico, que es el mecanismo de aerosoles y solo se presenta en los procedimientos que generan aerosoles. O sea, en la práctica cotidiana no, pero cuando hay procedimientos médicos como intubación orotraqueal, como nebulizaciones, eh, como cánulas de alto flujo, algunos de estos procedimientos que generan aerosoles hace que las partículas sean más pequeñitas y puedan infectar a los pacientes. Y para los procedimientos generadores de aerosoles, lo que se adiciona a la protección ocular, que ya la tenemos también en los escenarios clínicos, a la protección del tapabocas, a la higiene de manos y al distanciamiento social, son tapabocas de alta eficiencia, que solo son útiles cuando hay procedimientos generadores de aerosoles. Entonces nos vamos a centrar en los dos primeros, que son los que comparten la gran mayoría de virus respiratorios, como influenza, como virus sincicial respiratorio, como adenovirus, en el escenario cotidiano y en el escenario comunitario. Otro concepto que es muy importante y que ha sido muy famoso en el último tiempo, pero es importante que entendamos para entender también las medidas, es qué es esto de aplanar la curva, ¿sí? Cuando hay una epidemia y la manera de contener y controlar la epidemia es que una epidemia se controla, una pandemia se controla cuando alrededor del 50 o 60% de las personas han adquirido inmunidad contra ella, o sea, o les ha dado la infección o se han vacunado. Pero si esta inmunidad, si esta epidemia, muchas personas se infectan en un corto periodo de tiempo, la capacidad del sistema de salud para atender a los enfermos y a las complicaciones se ve desbordada. Y es muy importante, y de ahí viene el concepto claramente de lo que se interpreta como aplanar la curva. Porque lo que busca el aplanar la curva y todas estas medidas que han implementado es que el sistema de salud pueda responder de una forma adecuada a la atención de los enfermos. O sea, que no haya gente que se enferme y no pueda ser atendida porque no haya camas hospitalarias o que haya personas que vayan a cuidado intensivo y que no tengan la oportunidad de que se les brinde una atención adecuada en cuidado intensivo por saturación del sistema. Ese es el objetivo claro que se tiene planteado con el término de aplanar la curva, que es retrasar el pico del brote para reducir la carga en los hospitales y disminuir los casos y los impactos que ella tenga en la salud. En Colombia se han establecido algunas medidas y algunas de ellas afectan o implican directamente a los niños. Pues bueno, se hizo en febrero 6 la implementación del diagnóstico molecular en el Instituto Nacional de Salud. En marzo 4 el Ministerio presentó el plan de control para el coronavirus. En marzo 6 se confirmó el primer caso y se inició la fase de contención. En marzo 7 se hizo el lanzamiento de la Corona App, que me parece que es muy interesante y es importante que todos la descarguemos y la tengamos porque nos ayuda a monitorear los síntomas y los contactos que podamos tener. Se estableció la línea telefónica nacional, se estableció en marzo 8 el aislamiento obligatorio para viajeros. En marzo 12 ya comienzan a haber medidas que afectan a los niños, como la prohibición de eventos con más de 500 personas. En marzo 13 autorizan el trabajo en casa. Luego en marzo 15 se cierraron las fronteras y ahí comienza la estrategia de aislamiento preventivo para los niños, en los cuales los niños pues ya dejaron de ir a la escuela, al colegio y a los adolescentes y a las universidades y están aislados en la casa hasta el momento. En marzo 16 la primera muerte en Colombia. En marzo 17 se suspendieron los eventos para más de 50 personas. En marzo 18 se clausuraron los establecimientos de ocio.
En marzo 19 se hizo obligatorio el aislamiento preventivo para adultos mayores de 70 años, que guardan también una relación directa con los niños por nuestras condiciones sociales. Muchos niños están al cuidado de los abuelos o tienen una interacción directa con los abuelos, entonces va de la mano las dos medidas. Y desde marzo 20 se comenzó el aislamiento preventivo, inicialmente con un simulacro que terminó en un aislamiento preventivo nacional, el cual pues está vigente hasta la actualidad, por lo menos hasta el 25 de mayo, con algunas flexibilizaciones posteriores. En marzo 31 comenzó la fase de mitigación, en abril 4 ya con la fase de mitigación se hizo obligatorio el uso del tapabocas, y pues ya se decretó que mínimo hasta el 31 de mayo estarán los niños en clases virtuales, y que a partir del 11 de mayo, hace 3 días, se permitió la salida a parque a los niños mayores de 6 años con unas precauciones y unas medidas importantes. Aquí esta tabla muestra precisamente los diferentes momentos en que los diferentes países han implementado las diferentes medidas, y vemos que Colombia realmente ha implementado de forma temprana las medidas en relación a otros países vecinos como Estados Unidos, México, España, Italia, Chile, donde las medidas han sido implementadas de una forma un poco más tarde. Y es lo que puede llevar a que nuestro comportamiento epidemiológico sea el que tenemos actualmente. Si bien es cierto que sabemos que hay un poco de indisciplina y que la adherencia a todas las medidas no es la que todos quisiéramos, realmente se han buscado implementar todas estas medidas para mejorar la capacidad del sistema. Las otras medidas que se implementaron que son muy importantes y que también, digamos, impactan directamente sobre los niños es toda la campaña de la promoción de la higiene de manos. Entonces es muy importante, y los niños, por experiencia, son muy juiciosos en ello. Hay estudios que demuestran que cuando a los niños se les enseña a lavar las manos, ellos lo hacen de una forma muy juiciosa, y además de eso les recuerdan a los adultos la obligatoriedad de hacerlo. Entonces, ese trabajo que que hacemos con los niños es muy importante. Ellos lo hacen y asumen esas conductas, y es mucho más fácil generar a veces en ellos la conciencia y generar en ellos el automatismo que se requiere para que se vuelva un hábito. En las medidas de cubrir la nariz, bueno, una medida general que es no fumar y menos en el interior de la vivienda, eso también impacta sobre la infección respiratoria en los niños. Toda la parte de limpieza y desinfección en las paredes, pisos, techos, las superficies de las habitaciones, de las casas, mantener una ventilación y iluminación adecuada de la vivienda, eh, pues tener pues todo este trabajo junto con la familia y identificar tempranamente los casos de COVID. Entonces, si ustedes ven, es una estrategia multimodal donde se abarca desde medidas de protección individual hasta medidas de distanciamiento físico para controlar la infección. Y vemos en relación a la curva cómo vamos. Entonces, en Bogotá hay una página que es la que está referenciada allí, que es Bogotá Coronavirus, donde se simulan los diferentes escenarios. Este primer escenario es en el escenario en que no se hubiera hecho nada. Para ese escenario, para el 23 de mayo, tendríamos en Bogotá 74.817 pacientes en cuidado intensivo para 8.000 camas de cuidado intensivo en Colombia. O sea, hubiera sido un escenario completamente desbordado si no se hubiera tomado ninguna medida de precaución. Y aquí vemos este modelo que ha sido un modelo matemático que ahora es público y que lo han trabajado múltiples epidemiólogos, entre ellos muchos profesores de la universidad, donde pudiéramos ver que si no se hubiera hecho absolutamente nada, para este momento en Bogotá ya hubiéramos tenido 111.741 pacientes críticos para el 31 de mayo. Para el 11 de mayo, 20.000 pacientes críticos, o sea, muchos más de los que hemos tenido realmente si no se hubiera hecho ninguna intervención. En el escenario 2 es una intervención en la cual se ha hecho todo lo que se ha hecho y con digamos, levantamiento de una cuarentena en el 27 de abril. En este escenario también vemos que el pico epidemiológico se estaría dando hacia el 28 de julio, y con unos pacientes, con 57.000 pacientes críticos para ese momento, y 161.000 severos, que son los que requieren manejo hospitalario. Entonces también vemos que en ese segundo modelo, para el 11 de mayo, estaríamos teniendo alrededor de 181 pacientes críticos, o sea, en cuidado intensivo, y un porcentaje importante de pacientes y 179 fallecimientos. Entonces es un escenario más parecido al escenario que estamos viviendo. Y un tercer escenario es con una cuarentena más estricta hasta el 20 de junio,
que realmente no sabemos qué va a pasar luego el 25 de mayo, donde el pico epidemiológico se estaría dando a mediados del mes de septiembre. Entonces creo que estamos en un escenario como entre el escenario 2 y 3. En el tercer escenario, para el 11 de mayo, tendríamos 118 muertos y tendríamos para el 31 de mayo 205 muertos, con un porcentaje importante pues de un porcentaje menor, pues obviamente de condiciones críticas que presionan mucho menos el sistema de salud. Esto es muy dinámico porque depende del impacto de las medidas, probablemente se ha relajado un poco en estas últimas semanas y pueda hacer que la curva se acelere un poco el mensaje, y la idea es que estemos monitoreando precisamente lo que aparece en los casos de UCI. Estos datos fueron tomados del fin de semana pasado, donde había 208 pacientes en UCI en Bogotá y se pueda como identificar claramente eh, como la capacidad del sistema para poder responder de forma adecuada. Entonces, vamos a hablar un poquito de la epidemiología del COVID para luego hablar de la epidemiología de la infección respiratoria aguda. En Colombia, entonces, hasta anoche, estos datos sí son de anoche, hemos tenido, eh, hemos tenido 1.127 casos en niños menores de 18 años, que equivalen a un 8.7% de los casos totales. Tenemos 12.930 casos confirmados. Es llamativo que ese porcentaje igual es un poco mayor que lo que se ha observado en otros países. En otros países el porcentaje de afectación a los niños es entre el 1 y el 5%. En Colombia particularmente ha sido un poco más alto, pero yo creo que tiene que ver también con nuestra pirámide poblacional, en la cual pues somos un país joven relativamente, y con donde pues si nos comparamos con España, con Italia, eh, porque las medidas realmente han sido las mismas y han sido muy juicioso el aislamiento de los niños, probablemente guarda más relación con la pirámide poblacional, que es diferente de Italia y España. Entonces vemos este dato importante, donde vemos que la gran mayoría de los casos se han presentado en población joven, porque también los adultos mayores de 70 años, al estar aislados, pues se busca que ellos se infecten menos, porque precisamente son los que tienen un mayor riesgo de letalidad por la enfermedad. Y aquí vemos pues cómo la curva va avanzando, todavía no hemos llegado al pico, está avanzando diariamente, y ayer pues teníamos 12.930 casos con 509 fallecidos. Ya específicamente en pediatría, estas siguientes diapositivas son cortesía del doctor Pablo Vázquez, quien muy juiciosamente, profesor de la universidad, quien muy juiciosamente todos los días toma los datos del Instituto Nacional de Salud y de Pediatría y los grafica para que los pediatras y los infectólogos pediatras estemos muy al día con la información de pediatría. Entonces le agradezco nuevamente a Pablo que nos haga este gran aporte, nos la comparte vía Twitter diariamente. Y vemos los casos que tenemos. Hasta el momento de los 1.127 casos, hemos tenido 5 niños fallecidos, que equivalen al 0,44%, es una tasa de letalidad pues baja y mucho menor que los adultos. 4 de ellos con comorbilidades. Han estado 8 niños en cuidado intensivo, que son 0,7%, y al 43 niños, el 3,8% han estado hospitalizados, estamos hablando de los casos confirmados, y 850 niños pues se han sido manejados de forma ambulatoria o ya están en su casa, con 219 niños que ya se consideran recuperados, o sea que pasaron ya el tiempo de cuarentena y se ha demostrado eliminación viral. Y lo vemos en los diferentes grupos etarios graficado allí, cuáles pacientes, y vemos que la mayoría de los casos fallecidos han sido menores de 1 año y menores de 5 años, y lo vemos aquí agrupado ya por diferentes grupos etarios, donde vemos que dentro de la pediatría los menores de 5 años son quienes tienen un mayor riesgo. Entonces es importante entender un poquito este contexto para entender el impacto que se tiene sobre la infección respiratoria aguda. Entonces, en los menores de 5 años es donde ha habido más fallecimientos y más hospitalización, que a una cifra muy similar a la que se puede tener porcentualmente, digamos proporcionalmente, en relación a lo que se observa en adultos en general. Y la mayoría de los casos, pues es una diapositiva larga, pero simplemente para comentarles que la mayoría de los casos se han presentado en Bogotá, con 442 casos de niños en Bogotá. Y esta proporción muestra también, esta diapositiva muestra la proporción de niños en relación a la proporción de adultos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, arranca del 80%, ahí no es homogénea en el país, dijimos que era 8,7%, pero vemos que hay departamentos como Arauca o como La Guajira que tienen
proporcionalmente un poco más niños, y hay departamentos en que pues todos los casos han sido casos de adultos y que no se han documentado casos pediátricos, como San Andrés o en otros departamentos. Sí, como San Andrés, por ejemplo, o Baupés, solo han habido adultos. En Caquetá también. Entonces, ya entrando a la infección respiratoria aguda en Bogotá, vemos con muchísima atención, precisamente estas diapositivas, pues están con corte hasta la semana 17, o sea, hasta la semana anterior, y vemos que en la semana 12 se hicieron cierre de colegios y en la semana 13 se hizo la cuarentena nacional, y vemos cómo en Bogotá la morbilidad por infección respiratoria aguda, cuando se compara con el canal endémico de 2015 a 2020, en menores de un año ha caído en más de un 75%. Entonces vemos que para el año 2020 tenemos en este momento 517 casos en Bogotá de infección respiratoria aguda en niños menores de un año, cuando la cifra inferior en los años anteriores, el percentil más bajo de la canal endémico había sido 3.624, eh, lo que supone un descenso entre alrededor del 80% de la incidencia de la infección respiratoria aguda en los niños. Se estaba esperando para el pico respiratorio de esta época entre 3.624 y 5.181 niños, con una media de 4.332, y tenemos 517, o sea, alrededor del 15% de los casos que se esperaban en condiciones normales fuera del COVID. Y este mismo comportamiento se observa en los niños menores de 5 años. Estamos hablando en Bogotá, en los niños menores de 5 años, donde esperábamos lo mismo para el promedio de la media de los años anteriores, 13.649 casos, y hasta el momento en menores de 5 años hemos tenido 1.491 casos de infección respiratoria aguda reportados a los sistemas de vigilancia, lo cual supone también una cifra entre el 10 y el 15% de lo que se esperaba en el pico respiratorio. O sea, realmente el impacto de las medidas ha sido sorprendente y muy fuerte. Sabíamos con las medidas que el pico respiratorio iba a disminuir, pero prácticamente ha desaparecido casi por completo. Y lo que probablemente nos va a inferir que este año en la mortalidad por infección respiratoria aguda en pediatría nos va a ir muy bien si la tendencia se mantiene. Y en la población general vemos que el dato no solo es en menores de 5 años, sino que también ha disminuido la infección respiratoria aguda en la población general, donde hemos tenido 11.053 casos hasta el momento y se esperaba una media de 39.000 casos. Allí pues el descenso no es tan marcado como en pediatría, pero igual es muy, muy importante, y es un descenso superior al 50%. Entonces vemos cómo ha impactado en todos los grupos etarios, e incluso pues todas las medidas impactan, pues de aislamiento y cuarentena, impactan a todos los grupos etarios. Entonces esto contribuye a disminuir la circulación viral, y al disminuir la circulación viral, pues cada vez menos personas se infectan, manteniendo, como les comentaba, el aislamiento físico y las medidas de protección de higiene de manos y de tapabocas fundamentalmente. Todas las medidas descritas anteriormente. Y vemos, por ejemplo, en otros aspectos de vigilancia epidemiológica, los datos, por ejemplo, que tenemos del sistema de vigilancia Centinela de neumonías y meningitis en el Hospital de la Misericordia, en el cual desde el año 2016 vigilamos activamente con una alianza en conjunto con la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, con el Ministerio de Salud, con el Instituto Nacional de Salud y con la Secretaría de Salud de Bogotá, con Organización Panamericana de la Salud y el OMI. Hacemos la vigilancia centinela de los casos que llegan, y para el mes de abril tuvimos solo 37 casos sospechosos de neumonía en el hospital, cuando vemos que de menores de 5 años, que tradicionalmente vemos más de 150 a 250 casos cada año. Entonces ha sido una cuestión muy importante, manteniendo el hospital, digamos, su capacidad de atención. Entonces realmente pues todas estas medidas ha disminuido el número de consultas, urgencias y de hospitalización por estas causas. Tenemos para esta razón, para este momento, 290 casos sospechosos. El año anterior, en todo el año, tuvimos en el hospital un promedio entre 1.225 y 1.300 casos sospechosos al año. Sospechoso es un caso en el cual el médico considera que el paciente, porque tiene fiebre, tos o dificultad respiratoria, puede tener una neumonía bacteriana.
Ha disminuido la hospitalización en menores de 5 años, pues tenemos hasta el momento en el año 3.420, con un porcentaje de hospitalizaciones por infección respiratoria un poco menor que los años anteriores, y 102 casos probables. Los casos probables son casos en los cuales la radiografía es sugestiva de infección bacteriana y pues, el médico decide ponerle antibiótico. Eh, Se mantiene alrededor de un 35% de los casos probables. La mayoría pues se ha tomado hemocultivo o líquido pleural. Ha bajado también la incidencia de empiema, pero no proporcionalmente, sino porque ha bajado la incidencia de neumonía. Y hasta el momento tenemos 4 casos confirmados de neumonía bacteriana, cuando en todo este nuestros primeros 4 meses, cuando en el año pasado tuvimos 22 casos. O sea, vamos a disminuir probablemente el número de casos confirmados de neumonía bacteriana por todas estas medidas. Hemos tenido 3 fallecimientos con una letalidad del 2.9%, un poco mayor que los años anteriores, pero creo que tiene que ver con la disminución de la incidencia de la neumonía. Entonces probablemente los que llegan pues son los graves, los que son más graves, y esta letalidad habla en relación al porcentaje de fallecimientos sobre el porcentaje total de casos, porque si lo viéramos en casos absolutos probablemente va a ser similar o menor que los años anteriores. Y en cuanto a los agentes etiológicos que hemos visto en la vigilancia centinela del OMI, hasta este momento hemos tenido 5 aislamientos microbiológicos, 3 neumococos, todos con serotipo 19A, que es la tendencia que se ha venido marcando ya en el último tiempo, donde entre el 60 y el 80% de los casos de enfermedad invasiva por neumococos son por este serotipo, y 2 casos de estafilococo aureus. Pero no hemos visto casos. Doctor Camacho, disculpen, doctor Camacho. Bueno, parece que tenemos problema de conexión. Mil disculpas. En unos instantes tendremos que solucionarlo. Ya estoy aquí en comunicación interna con el doctor Camacho. Esperamos unos segunditos, por favor. Ya logramos comunicarnos, está reiniciando su sistema. Bueno, quiero recordarles, entre tanto el doctor Camacho regresa, que sus preguntas pueden ir poniéndolas en el chat para que cuando llegue el momento tengamos un poquito de agilidad. Respetuosamente les ruego que vayan mirando las preguntas que van saliendo para evitar pues la repetición.
Bienvenido, doctor Camacho. Abra su micrófono. Gracias, profe. Sí, no sé en qué parte, entonces, cosas del Internet, todavía eso no se lo han acabado de inventar, aunque es una maravilla podernos conectar y estar todos Dos reunidos. diapositivas Eh, atrás de donde iba en la conversación, por favor. Listo, profe. Voy a volver a presentar y me dicen dónde iba. Entonces, estaba presentando los datos de Colombia y de Bogotá. ¿Se alcanzaron a presentar los datos de Bogotá? Sí, más adelante estábamos hablando de morbimortalidad y relación con los picos esperados de infección respiratoria en el pasado. Sí, ¿se alcanzaron a presentar los datos del OMI, del Centinela? Sí, estamos como ahí. Esta era, creo que donde, permíteme, le pregunto, miramos en el chat. Una adelante de OMI. Perfecto, profe, ya lo pongo, retomo. En esa, Germán, ahí arranquemos. Perfecto. Listo. Entonces, volvemos a retomar algunos puntos. Si repito algo, perdón, para poder ajustar nuevamente la presentación. Entonces, les comentaba que en el Hospital de la Misericordia se hace la vigilancia centinela de meningitis y neumonías, en la cual vemos que para el mes de abril tuvimos 37 casos sospechosos de neumonía bacteriana, cuando usualmente tenemos más de 150 casos. Entonces, el descenso ha sido muy importante. Y vemos pues el número de casos sospechosos para los primeros 4 meses del 2020, que han sido 290 casos sospechosos, que va, digamos, una cifra menor que lo que la tendencia de los años anteriores, con un porcentaje de 102 casos probables, que si uno hiciera la relación, estaríamos teniendo alrededor de 400 casos probables en el año, que es una cifra menor que lo que se ha observado en los años anteriores, sino si era un cambio en la epidemiología, con 5 casos confirmados de neumonía, y hacía el comentario de que ahí hemos tenido 3 niños fallecidos con una letalidad del 2.9% por este año, pues que tiene que ver con que ha disminuido también el denominador de los casos, digamos, menos graves. Menos graves. Y en relación a los agentes etiológicos, lo que se ha documentado es 3 neumococos y 2 estafilococos aureus. Los 3 neumococos han sido serotipo 19A, que es un comportamiento epidemiológico similar a los años anteriores en cuanto al aislamiento microbiológico del neumococo. En relación ya a los datos de infección respiratoria aguda en Colombia, lo que vemos es que hay un descenso en la consulta por morbilidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años también, un descenso del 33%, también un descenso del 33% en sala general y un descenso del 1%, un poco menor, en las hospitalizaciones de cuidado intensivo. Y lo vemos graficado aquí para el año 2019. Para este punto teníamos 667.125 casos de infección respiratoria aguda en menores de 5 años, con 444.665 casos de infección respiratoria aguda este año, con un descenso del 33%, algo similar a lo que se observa en las salas de hospitalización general, de 37.931 casos, hemos bajado a 25.691 casos. Y también se observa por debajo del canal endémico los ingresos de hospitalización en UCI, aunque el descenso ha sido menor porcentualmente, también es un descenso que es considerable, pero realmente 30 pacientes menos en UCI. Y comentaba que, y aunque hemos visto un descenso en la infección respiratoria aguda, no podemos tampoco, o sea, pasar al otro extremo de olvidarnos que los virus respiratorios diferentes del COVID siguen existiendo. Entonces, ha impactado las medidas, pero siguen existiendo. Y estaba comentando que influenza está circulando, que circula la influenza, especialmente la de tipo B y la A en el mundo, y que vemos que en Colombia este año vemos que de las muestras testeadas positivas para virus respiratorios, el moradito es el COVID. La gran mayoría este año han sido SARS-CoV-2 en los muestras testeadas en el Instituto Nacional de Salud,
Por supuesto, pues estamos en una pandemia, pero se ve un porcentaje menor de sincitial respiratorio y de los diferentes tipos de influenza H1N1 o influenza B, que son los otros virus respiratorios, un porcentaje bajito de adenovirus. Esta torta en los años anteriores pues era una gran proporción de sincitial respiratorio y de influenza y una menor proporción de y adenovirus y una menor proporción de los otros virus respiratorios. En este año pues la torta se la lleva casi todo el SARS-CoV-2, pero no solo es un descenso porcentual por la pandemia, sino un descenso real en el número de casos. En los años anteriores, en Colombia ha circulado, especialmente la influenza H1N1, estos son los casos de infección respiratoria aguda que circulaban o que estaban documentados o que se documentaron el año pasado, donde vemos que los virus más frecuentes fueron influenza H1N1, virus sincitial respiratorio, que es el azulito, y adenovirus y otros virus pues, respiratorios como metaneumovirus, bocavirus, que es toda la vigilancia de virus respiratorios que hace el Instituto Nacional de Salud. Vamos a ver al final de este año cómo esta gráfica ha cambiado como pues por consecuencia de la infección por SARS-CoV-2. Y vemos aquí cómo son los picos epidemiológicos de influenza, donde vemos que generalmente en Colombia y en Bogotá es claro que a los meses de abril, mayo, junio tenemos los picos epidemiológicos de influenza, que es lo que vamos a ver que se está afectando este año por consecuencia de todas las medidas que se han tomado. También vemos la mortalidad por IRA, todavía no hay un análisis preliminar de mortalidad, probablemente hay los casos que se asociaron al coronavirus. La mortalidad por IRA vemos que en los años anteriores había sido fundamentalmente por influenza y por sincitial respiratorio, especialmente en el año 2019 los casos de mortalidad que hubo fue por esos casos y por adenovirus, que son virus que también siguen circulando, que también causan letalidad, pero que han disminuido. Entonces también esperamos que la letalidad de este año por IRA, la mortalidad por IRA, disminuya. Estas gráficas muestran lo mismo que con los diferentes picos epidemiológicos de influenza. Vemos como este pico epidemiológico este año, digamos, se ha abortado prácticamente, lo mismo que el pico respiratorio de influenza y sensitividad respiratorio, pero pues manteniendo igual alguna endemicidad. Y vemos cómo pues prácticamente COVID se está llevando la gran parte de la torta. También es importante recordar esto, que es esto ya es esto ya es en población general, también ha disminuido la hospitalización por infección respiratoria aguda en sala general, en todas las edades, y por consultas externas y urgencias por infección respiratoria aguda, no solo en pediatría, sino también en adultos. O sea, las medidas no solo han impactado a los niños, sino también a los adultos en general. Y ese sí no es una estadística de Colombia, pero me pareció muy interesante traerla. Hay un descenso hasta el 60% de consultas de urgencias. Es un artículo que salió recientemente que dice dónde están los niños que consultaban a urgencias. Entonces, es muy importante ver que ha disminuido. También es muy importante analizar que como pediatras tenemos que darles la instrucción clara a las mamás porque hay un porcentaje también de niños que no están consultando urgencias oportunamente por las patologías que se ameritan por el temor a la enfermedad. Pero si logramos equilibrar esto, que cuando son oportunamente, realmente se ha visto igual un descenso en la patología y en la obligación de, digamos, en la patología que lleva a consultar urgencias. Y también se ha visto que pues realmente la infección respiratoria aguda no grave se puede manejar en casa y que no requiere una consulta a urgencias, que es donde más ha disminuido. Entonces es muy importante desde nosotros como pediatras la puericultura y el cuidado, y que realmente la pandemia nos ha permitido demostrar que la infección respiratoria aguda no complicada se puede manejar perfectamente en la casa y que las personas no tienen que aguantarse 10 horas en un servicio de urgencias para que les den acetaminofén y les digan que el niño tiene gripe, sino que se puede manejar en la casa y también se puede disminuir y prevenir esta infección. Y otros datos epidemiológicos para ir terminando en relación a países con estrategias diferentes, pues tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Ellos estaban en su pico de influenza, donde también está circulando la influenza estacional H1N1 y la influenza B, especialmente el linaje Victoria, con su pico epidemiológico normal, que es entre los meses de diciembre y enero, pero vemos que realmente en este año el pico de influenza de Estados Unidos ha sido similar al de los demás países. Es importante recordar pues que Estados Unidos no ha tenido unas medidas de aislamiento tan estrictas
como las medidas que hemos tenido en otros países. Entonces, el comportamiento epidemiológico de Colombia es muy similar a otros países que han tomado medidas similares. Entonces vemos que, pues sí, las medidas pueden tener un impacto diferente y vemos como en Estados Unidos la mortalidad, la letalidad por neumonía y por influenza incluso tiene un pico mayor, porque obviamente a la letalidad normal por influenza se asocia la letalidad normal, la letalidad que está teniendo de forma importante el SARS-CoV-2 en Estados Unidos. Vemos que ellos tuvieron su pico epidemiológico de influenza y su circulación normal de influenza, y vemos en esta diapositiva cómo el exceso de mortalidad ha aumentado en Estados Unidos hasta en abril por el exceso de infección respiratoria aguda, especialmente la asociación de influenza y coronavirus, que puede haber coinfección. Son 13% de los casos de coinfección, pero que sigue circulando la influenza, pues el coronavirus. Para terminar, esta diapositiva es México, por ejemplo, donde vemos que inicialmente México tenía una estrategia también como muy relajada, y vemos que el pico de influenza en México estaba muy similar a los años anteriores. Cuando se estableció las medidas de cuarentena, también baja el pico de influenza. Entonces, ya a manera de conclusión, pues es importante discutir que las medidas implementadas por el coronavirus han disminuido claramente la incidencia de infección respiratoria en todos los grupos etarios, ha disminuido el número de consultas en urgencias y el número de hospitalizaciones por esta causa, que ha bajado, y que, no, digamos, esto, y que se debe continuar fortaleciendo estrategias de vacunación y de prevención que hemos hecho en años anteriores, especialmente contra influenza, sarampión y neumococo. Sí, pero que este comportamiento epidemiológico plantea la posibilidad de implementar algunas estrategias que permitan disminuir la incidencia en los años siguientes. Digamos, es una situación que, si probablemente no estuviéramos en un escenario pandémico, no se hubiera hecho. O sea, alguien, si algún secretario de salud o un ministro en un escenario no pandémico hubiera dicho, no, vamos a mandar los niños a aislamiento físico, a la casa, a consulta virtual, porque vamos a ver cómo se comporta la infección respiratoria aguda en ese escenario, probablemente no hubiera sido ni práctico ni bien recibido, y mucha gente se hubiera opuesto porque no sabría realmente el impacto. Ahora que el COVID nos ha obligado a hacerlo, vemos el impacto importante que debe llevar realmente a considerar para que los niños se enfermen menos, incluso, en mi opinión, reorganizaciones de las jornadas y de los calendarios académicos que permitan en los meses de pico respiratorio algún distanciamiento, un aislamiento físico, fortaleciendo, por ejemplo, la parte de la virtualidad. Por ejemplo, los niños pudieran terminar en su primer periodo los exámenes de forma virtual, con unas vacaciones, un periodo de vacaciones en el mes de abril, no sé. Son muchas ideas, pero sí es muy importante llevar a la práctica, y cuando pasa un poquito la angustia del COVID, poder revisar con cabeza fría cuáles han sido esas medidas. Probablemente, obviamente, los años siguientes no van a ser ni pueden ser tampoco tan exigentes y restrictas como este año, pero nos puedan servir de ejemplo para fortalecer y disminuir la infección respiratoria aguda y disminuir la mortalidad y la letalidad por otros virus como influenza, sincitial respiratorio y adenovirus. Muchísimas gracias. Entonces quedo atento a comentarios y a preguntas. Pues es para mí un, un placer haberlos pues podido acompañar con esas inquietudes eh, el día de hoy. Doctor Camacho, muchísimas gracias por su excelente presentación. Me gustó además porque permite destacar que la atención primaria en pediatría realmente es el factor que nos podría sacar de las dificultades de las infecciones en los niños, y faltó una pandemia para que sí se entienda. Eh, Usted dijo muy claro, quizá también atención primaria gana posibilidades en futuro inmediato y a largo plazo de implementar cosas como las consultas virtuales para la atención primaria. Ojalá las EPS y las organizaciones de salud así lo tengan en cuenta. No sé, y por pura inquietud desde la atención primaria, me gustaría oír su comentario en relación a si, a más de haber cortado la posibilidad de exposición, de que los niños no están expuestos al contagio, el sobrediagnóstico que alimenta nuestras cifras históricas también puede tenerse en cuenta. Sí, yo creo que siempre hay de todo, porque obviamente son, pues los sistemas de vigilancia tienen
virtudes y defectos. Y hay también subregistro y suprarregistro depende de la notificación y cómo codifiquemos de forma adecuada el CI10, porque esto realmente son datos que se basan en la codificación que hacemos en la consulta. Pero creo que igual el impacto es muy grande. Por ejemplo, en Bogotá un descenso de un 75-80%, pues es un descenso muy, muy, muy importante en las cifras de infección respiratoria aguda, que su objetivo inicial que perseguía era disminuir el riesgo de contagio a los adultos mayores y disminuir el riesgo de diseminación, pues digamos, en los niños, porque realmente los niños nunca han sido una población de alto riesgo para letalidad por el coronavirus. Y ya se sabía cuando llegaron las medidas a Colombia que probablemente no iba a ser así, que había que cuidar obviamente los niños con comorbilidades, que son los que más riesgo tienen, pero que probablemente la letalidad en ellos iba a ser muy similar a lo que se representa normalmente con influenza, con sincitial respiratorio. Claro. Entonces es muy importante ese punto, yo creo que sí. Bueno, veo que entre nuestros asistentes está el doctor Humberto Acuña. Yo le voy a pedir al doctor Acuña que abra su micrófono y haga una intervención acorde con sus comentarios y sus preguntas. Por favor, Sí, doctor Acuña. Muchas gracias, doctora Nubia. ¿No me escuchan? Sí, señor, perfectamente. sí. Germán, gracias por la invitación y por las excelentes exposiciones y reflexiones a las cuales siempre nos tiene acostumbrado. Es un honor participar y tenerlo a usted como un gran docente, como un gran amigo y como un gran compañero de trabajo. Germán, en concreto, la pregunta que le elevaba a través del chat, que sé que no es fácil, y usted lo mencionaba, incluso se atrevía, que me parece muy importante, dar estrategias de solución en relación a las escuelas. Todos los números acá y en los Estados Unidos y en Europa empiezan a mostrar lo que usted concluyó, una especie de contención o reducción de infección respiratorias altas y bajas a propósito del cierre de escuelas. Pero también la literatura, Germán, esa es mi pregunta en concreto, empieza a mostrar el precio que estamos pagando. Y el precio que estamos pagando es que se muestran inequidades sociales, trastornos emocionales en niños, incremento de la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cuál cree usted que sería el correcto balance? ¿Cerrar las escuelas? ¿Cerrar las escuelas por periodos un poco menos extensos? O lo que usted mencionaba, que me parece muy interesante, esto de las vacaciones en abril, porque de otra manera no hubiéramos podido saber cómo era el comportamiento de estas reales medidas de contención y distanciamiento físico que ahora tienen los niños. Indudablemente que esto ha representado menor afectación a los sistemas de salud, a la calidad de vida de nuestras familias y nuestros niños, pero creo que llevo las publicaciones de Lancet y de JAMA donde dice, ¿será que nos equivocamos cerrando las escuelas? De nuevo, muchas gracias por la excelente intervención, Germán. Es muy interesante ese planteamiento en estas épocas de pandemia. Yo creo que todo el equilibrio, buscar el equilibrio es importante. Por supuesto que un escenario de aislamiento social tan estricto como el que se ha vivido, pues no es práctico ni viable en la vida real, en la cotidianidad, fuera un escenario pandémico, pero es demostrar lo que decía la doctora Farías, que una adecuada atención primaria, adecuada medidas de higiene de manos, de tapabocas. No sabe uno realmente qué de todo impactó. Creo que todo al tiempo. Las medidas de aislamiento físico impactan sobre la infección respiratoria. Por supuesto que somos conscientes y creo que también nos ha mostrado la otra cara de la moneda y valdría la pena plantear, digamos, con algunos de los profesores expertos, especialmente en violencia, en maltrato y en esas cosas, el impacto también que ha tenido negativo sobre esas situaciones, por supuesto, y creo que se tiene que buscar es un correcto balance. Yo creo que el correcto balance sería fortalecer todas las medidas de higiene de manos en las escuelas y en la atención primaria de prevención, mantener, sí, algunas estrategias de aislamiento social y probablemente en el pico más fuerte se pueda plantear vacaciones y de pronto una virtualidad digamos, menos estricta que la de ahora, pero también ha llevado a que todas las instituciones se fortalezcan en la virtualidad. Entonces, por ejemplo, un primer trimestre, los niños terminan hacia mediados de marzo o abril en unos exámenes que pueden ser perfectamente virtuales,
Sus previas data perfectamente pueden ser virtuales y pudiera disminuir el impacto. Probablemente yo creo que los años siguientes pues nos vamos a disminuir un 80-90% como ahora, pero todas esas estrategias impactan de forma importante. Nosotros lo que nos comentaba la doctora Farías, toda la parte de atención de teleconsulta que yo creo que llegó para quedarse, de telemedicina que se tiene que fortalecer y desde la atención primaria poder estar cercanos a los niños y evitar también riesgos de contagio y consultas intrahospitalarias. Yo creo que todo esto es multimodal y es simplemente para tener el tema de reflexión, para que dentro de todo lo del COVID veamos que pueden haber algunas situaciones benéficas, como también hay unas situaciones complejas, como las que usted comenta, doctora Acuña, quien agradezco que se haya vinculado y sus aportes, porque me parece pues, que es experto en el tema y enriquece toda la discusión. Germán, desde su punto de vista de infectólogo, si yo le preguntara si fue prudente levantar la medida de restricción de los parques para los niños cuando las condiciones meteorológicas siguen siendo y lo serán por todo el mes de mayo, ¿usted hubiese estado de acuerdo? Pues yo creo que sí, pero siendo muy exigentes, digamos, en las medidas de precaución. La meteorología no nos ayuda, pero estábamos en un punto donde ya los niños llevaban mucho tiempo sin recibir el sol, sin poder tener otras condiciones sociales donde incluso uno habla con ellos y con las experiencias de los papás y les da hasta miedo ya salir, o sea, ya hemos pasado al otro extremo de que ya hay niños que no quieren salir, o sea, no quieren salir porque temen y eso tampoco es saludable. Hubiera preferido que no hubiera habido lluvias, por supuesto, pero digamos en esta condición y con el momento en que se tomó la decisión y con el tiempo que llevábamos, creo que sí, lo que nos toca es fortalecer como pediatras la puericultura y que las personas cumplan el cuidado de las medidas que se han pedido de acompañamiento y de distanciamiento, teniendo también en cuenta que probablemente ellos no tienen un gran riesgo de complicaciones en la infección, pero sí una posibilidad pues de transmisión comunitaria. Pero además, contrario a lo que se ha pensado, los niños son muy juiciosos cuando se les enseñan las cosas y es la experiencia que uno ha tenido, solo que hay que enseñarles, son más juiciosos que los adultos. Ofrezco mis disculpas a quienes han formulado algunas preguntas no tan directamente relacionadas con el tema, pero quiero aprovechar la presencia de otra persona para la infectología pediátrica muy destacada y no puedo perder la ocasión de escuchar sus opiniones o hacer sus preguntas. Doctora Sandra Beltrán, bienvenida. Hola, buenos días. Muy rico ver amigos, colegas y gente que es muy interesada. Además, es un honor también ser compañera de Germán. Hemos trabajado en conjunto en el consenso, que creo que sigue siendo un documento muy importante para todos. Creo que también hay pequeños países, que fue la pregunta que quería hacerle a Germán, aprovechando su sabiduría, como Taiwán, por ejemplo, que como no es reconocido como país, OMS no tiene un apoyo directo sobre ellos y han tenido un éxito importantísimo en cuanto a contagios y muertes, porque realmente ellos hicieron, como tienen la experiencia del SARS inicial en 2013, ellos tenían una experiencia y un epidemiólogo viceministro de salud, ellos hicieron un uso muy juicioso de aislamiento físico, mascarillas y con un gran aporte del país a sus escuelas, por ejemplo, no cerraron colegios, no cerraron mercados y han tenido muy pocas muertes, por no decir que menos de una decena de muertes, que creo que también es una de las cosas que esta pandemia nos ha enseñado, que es que debemos aprovechar las experiencias de otros países. Yo creo que a nosotros nos tienen que trabajar en educación, así como está diciendo Germán, como puericultores y educadores que somos los pediatras, empezar a educar nuestras familias y el uso muy probablemente también en épocas de picos respiratorios, como decía Germán, que me parece muy interesante su apreciación, de lavado de manos obligatorio. Si educamos a nuestros niños, obviamente que nos espera un futuro mejor para todos y por eso quería oír cómo sería tu opinión acerca de, por ejemplo, la experiencia de Taiwán. Sí, yo creo que es un punto que, digamos, equilibraría un poco, como comentaba la doctora Cuña, o sea, yo creo que hay que ir combinando medidas fuertes de higiene de manos. Probablemente el uso del tapabocas va a quedar mucho tiempo, incluso por el coronavirus, entonces, pues toca hacerlo. Buscar las estrategias que se tienen que implementar en los colegios y probablemente va a ser obligatorio implementarlas para poder regresar a ellos, que respondo de una vez a unas preguntas que dicen, no sé cuándo realmente debe ser el momento, porque esto es muy dinámico y va a cambiar. Yo creo que en este primer semestre ya no va a ser,
pero creo que en algún momento hay que hacerlo, entonces hay que hacerlo con todas las precauciones y las medidas de aislamiento, y creo que es buscar precisamente todas esas estrategias que fortalezcan la virtualidad en la parte académica, que fortalezcan la virtualidad en la atención médica, en la atención primaria, que creo que es una medida muy importante de atención, y todo el fortalecimiento de las medidas de prevención claramente demostradas que no generan una gran molestia, como higiene de manos, higiene de tos, aislamiento en el saludo y aislamiento en el tapabocas, que pueden llevar a un impacto y una obligatoriedad, como dices, Sandrina, por ejemplo, higienizar las manos en los colegios cada cierto tiempo y con cada ciertas condiciones, que son medidas que se pueden implementar a raíz de todo esto. Bueno, tenemos una última pregunta que como pediatra y puericultora no puedo dejar de hacer para escuchar el concepto más autorizado del infectólogo en qué hacer o qué cuidados hay que tener con los niños que tienen fiebre alta, pregunta Floralba Torres. No, los cuidados simplemente son, primero, mirar el estado y la comorbilidad de los niños, entender que la fiebre es un síntoma, no es una enfermedad, y obviamente no fortalecer la fiebrefobia, sino entender que la fiebre es eso, es un mecanismo de defensa. Entonces el manejo inicial de la fiebre pues es el manejo con los medios físicos y con el acetaminofén y vigilar las condiciones del niño. Y en este contexto pandémico, obviamente vigilar si hay algunas noxas de contagio, contactos de riesgo para alguna infección determinada, que puede ser tanto el coronavirus como cualquier otra infección respiratoria, si hay una persona en casa sospechoso o confirmado porque han estado saliendo, porque puedan tener la infección, poder comunicarse a las líneas de atención antes de llevar a los niños a urgencias para poder recibir la orientación y estar muy atentos a los signos de alarma, persistencia de la fiebre más de 3 días, morbilidades, asociación con dificultad respiratoria o con signos de alarma que obliguen a una consulta en urgencias. Comentaba hace un momento que también se ha visto el otro extremo, que por temor a llevar a los niños a urgencias o temor a llevar a los niños a los hospitales o incluso a cosas de consulta externa que debe ser presencial, algunas actividades de esto tampoco se han llevado. Y en este momento de la epidemia creo que hay que balancear las dos medidas, tener una tranquilidad de poder llevar a los niños a una cirugía programada si es necesario, porque es que esto del coronavirus no se va a quitar de hoy a mañana, entonces podemos tener precauciones o condiciones de riesgo que una hernia, pues no va a pasar nada en 15 días, pero en 3 meses, 6 meses, un año, puede terminar encarcelada en un servicio de urgencias. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas balanceando porque es una realidad que nos va a quedar. Bueno, para cerrar, vamos a conceder la palabra al doctor Carlos Lozano, que también está entre nuestra audiencia. Muy buenos días a Germán. Muchas gracias por su exposición, excelente. Quería tomar y retomar algo sobre la docencia. Con respecto a esta pandemia, hay algunos que ya aclaran de que esta pandemia, este coronavirus, es como un tutor de garrote y de miedo. De garrote porque ha enseñado a la fuerza cómo se debe hacer un aislamiento para disminuir la mortalidad de muchas patologías que ni siquiera con las drogas más sofisticadas se había podido detener. Y de miedo porque si no se hacen las cosas como se deben hacer, pues da mucha mortalidad. Yo quiero hacer la reflexión misma que usted hacía de que esto nos va a enseñar a los cambios de los calendarios escolares, sin lugar a duda. Pero también da miedo, doctor Camacho, y por eso le pregunto algunos artículos que vienen informando que también la cobertura en la vacunación frente a enfermedades que ya están controladas podría ser peligroso porque las coberturas no se podían llegar al 100%, más del 90% de los casos. Podían quedar unos niños huérfanos de esta vacuna y podría ser peligroso. Y le quiero por último preguntar, ya en forma académica, lo que está apareciendo, las miocarditis, incluso a esos niños que están en casa cuidados, que debemos entonces empezar a hacer una atención primaria con los signos de alarma de las complicaciones mismas de la enfermedad, porque si no, nos quedamos cortos en ella. Muchas gracias, doctora, muy amable. Sí, Carlos, pues hay dos cosas importantes que tú has mencionado que me parece clave y lo mencioné y es
la importancia de la vacunación. Y hace 2 semanas la doctora Linda habló de vacunación en este espacio y me parece muy importante retomar pues los conceptos, y es que hay que continuar con la vida y hay que vacunar a los niños. Obviamente hay que tener las precauciones que se necesitan y las cosas que hemos mencionado, pero hay que vacunarlos, y tenemos que ir precisamente diseñando las estrategias que sean necesarias para que eso se logre, bien, tanto con la atención domiciliaria como con la atención y el agendamiento de citas en los servicios de vacunación, cambiar la estrategia para hacerlo, pero resaltar la importancia de la vacunación. Yo mencionaba influenza, neumococo y sarampión, pero realmente es contra todas las vacunas que se tiene que mantener. Y en la época de COVID es muy importante que esas coberturas no se nos caigan porque nos van a aparecer. Además, pues, como comentaba, es que este panorama, miren que en un escenario el pico puede estar entre agosto o septiembre, y realmente vamos a estar todo este año y probablemente muchos años así, entonces tenemos que ir adaptándonos a ello. Y en relación a la pregunta de los síntomas no usuales en COVID, es recordar que los síntomas de miocarditis y de esto son síntomas muy esporádicos, poco frecuentes, pero que nos tienen que alertar a los clínicos sobre una enfermedad sobre la cual estamos aprendiendo. Hemos relacionado COVID con infección respiratoria y hasta el momento los síntomas más frecuentes han sido respiratorios, pero ya se ha encontrado un aumento en otras infecciones, incluso sin síntomas respiratorios, que nos tienen que llevar siempre a evaluar los casos, los síntomas, y a pedir la prueba cuando consideremos que alguna enfermedad puede estar asociado con esta patología. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta conferencia. Agradecemos al doctor Camacho su colaboración para participar, para enseñarnos, y personalmente expreso mi orgullo y mi satisfacción de tener colegas, profesores de la calidad humana y científica de Germán, de vieja data, él lo conoce, pero me gusta hacerlo también cuando tengo la ocasión de manifestarlo públicamente. A todos los asistentes, muchísimas gracias. A quienes participaron de viva voz, fue un placer tenerlos a todos hoy en Salud Unal Contigo. Sigan participando de nuestros espacios diariamente a las 8, a las 11 y a las 5 de la tarde. Es el empeño de la Universidad Nacional y particularmente de la Facultad de Medicina de llegar a todos ustedes. Un feliz día para todos. Doctor Camacho, un abrazo. Profe, muchísimas gracias por sus palabras, las recibo con muchísimo cariño, usted sabe que es así. Muchas gracias a todos por la participación, y estamos aquí todos tratando de salir juntos de esta situación, aportando el granito de arena desde la academia y de la atención clínica, y pues esperemos a ver qué más nos enseña la pandemia y qué cambios nos obliga a hacer en la vida, que sean los mejores y los más productivos para la salud de nuestros niños. Mil gracias. Bueno, profe, muchas gracias por la invitación.